Saludos amigos, el doctor Alfredo Polanco, como siempre, con una presentación de beneficio para la comunidad. Está con nosotros y vamos a darles unos buenos días y un feliz inicio de semana. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá y cómo están los que nos están sintonizando como cada lunes? Espero que se encuentren bastante bien. Y vamos a tratar un tema sobre una enfermedad que cada día más personas la están padeciendo. Este mes de septiembre es el mes del Alzheimer, mes de la concientización sobre esta enfermedad, y el día 21 de este mes es considerado el Día Internacional del Alzheimer. Es importante que la población sepa que tenemos aproximadamente 55 millones de personas en el mundo con demencia, y la mayoría de esas personas tienen lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es decir, más del 70% de las personas que tienen demencia se considera que la enfermedad que tienen es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad cada día va aumentando hasta tal punto de que en las Américas, en el año 2019, representó la tercera causa de muerte, o sea, en las Américas, aunque la demencia senil representó la séptima causa de muerte. Sin embargo, en las Américas, la tercera causa de muerte. Y usted dirá, pero ¿de qué muere un paciente con Alzheimer, un paciente con demencia? Entonces, es sencillo. Esas personas que han tenido o que tienen ya pérdida de la memoria, que vamos a explicar cómo se presenta esto, es una persona que tiene estados de depresión, que no se recuerda si comió o no comió. Es una persona que tiene caídas frecuentes. Son personas que se extravían, se pierden. Son personas que tienen múltiples situaciones. ¿Por qué? Por presentar esa enfermedad que es la demencia senil. O sea, por eso es importante que nosotros conversemos sobre esta enfermedad, esta entidad clínica, ya que posiblemente usted tenga algún familiar que la esté padeciendo, pero por no detectar los síntomas a tiempo, pues la enfermedad vaya avanzando, avanzando, y entonces vamos a tener ya a un paciente completamente que no conoce a nadie, con pérdida completa de lo que es la memoria reciente y posteriormente la memoria pasada. Esta enfermedad se caracteriza por un daño a nivel de las células del cerebro, llámese las neuronas. No se sabe la causa, pero sí hay un exceso a nivel del cerebro de una proteína anormal, una sustancia llamada amiloide. Se acumula en el cerebro y va dañando poco a poco esas células del cerebro llamadas neuronas. En la medida en que va avanzando la enfermedad, el paciente va perdiendo lo que es la memoria reciente. Eventos que haya realizado hace unos minutos se les olvida. Posteriormente, el paciente va olvidando el nombre, va olvidando si comió o no. Las personas más cercanas son quienes van notando que ese paciente va perdiendo la memoria. Se le olvida si dejaron alguna estufa encendida, se le olvida si dejaron alguna llave abierta, si en un hotel realizaron el check-in o el check-out, por ejemplo. Pues en el día de ayer tuve el caso de un compañero de trabajo, pues se le había olvidado muchas cosas, y son de verdad situaciones preocupantes. Entonces, es sumamente importante que usted como pariente de esa persona, que usted haya notado que ha tenido pérdida paulatina
progresiva de la memoria, pues vea al neurólogo en este caso, ya que podría hacerle el diagnóstico de demencia senil o demencia de Alzheimer. Y si bien es cierto que no hay un tratamiento específico, pero sí hay medicamentos que pueden retrasar, enlentecer la progresión de esta enfermedad. Con respecto a los factores de riesgo, es una enfermedad que todavía no se sabe la causa, aunque hay una proteína que se acumula de manera anormal en el cerebro, no se sabe por qué se produce. Pero hay factores de riesgo para que un paciente desarrolle esta enfermedad. Y hay factores importantes como son factores genéticos. O sea, el factor genético es un factor sumamente importante. Pero también hay factores ambientales. Por ejemplo, el llevar una vida sedentaria es un factor bastante importante para que usted desarrolle la demencia senil. El estar solo es otro de los factores. La depresión conlleva esto. Hay enfermedades que si usted no la trata, también pueden conllevar a que usted desarrolle la demencia senil o Alzheimer, como son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, que por eso, pues casi siempre hablamos de estas enfermedades. La hipertensión es un factor de riesgo muy importante. También tenemos la diabetes, sobre todo la diabetes no controlada, los problemas de hipercolesterolemia, o sea, todo aquello que afecte lo que es el flujo sanguíneo al cerebro, todo eso tiene que ver con que una persona desarrolle o se acelere la progresión de esta demencia senil o enfermedad de Alzheimer, que la puede presentar cualquier paciente, no importa la edad, aunque claro está, estas enfermedades degenerativas son más frecuentes después de los 65 años, pero hay datos de personas bastante jóvenes que han presentado esta enfermedad. Una alimentación poco saludable es un factor de riesgo bastante importante, por eso se aconseja aumentar el consumo de frutas y vegetales. El tabaco es un factor de riesgo, ya usted sabe que el tabaco le hace daño prácticamente a todos nuestros órganos, no solamente a los pulmones. Los vasos sanguíneos se ven lesionados cuando usted fuma. El alcohol es otro de los principales factores de riesgos que podrían conllevar a que acelere el Alzheimer. Y con respecto al género, el sexo es mucho más frecuente en la mujer. Oigan bien, la mujer, en este caso, o sea, el ser hembra es un factor de riesgo para que usted desarrolle esta enfermedad. Entonces, las primeras manifestaciones clínicas del paciente es el olvido de las actividades recientes. Como dije ahorita, puede dejar una llave abierta, se le olvidó, puede dejar una estufa encendida, luego se le olvida que comió o piensa que ha comido cuando no ha comido, va a tener episodios o problemas de insomnio, ese paciente que no puede dormir, que tiene que necesitar pastillas para dormir siempre, pues eso es una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de la demencia de Alzheimer. El paciente tiene mal humor, en ocasiones, pues en la mayoría de las veces está depresivo, es un paciente que cuando está en actividades sociales, es un paciente que tiene algunos sentimientos de culpa cuando nota por sí solo que se le han olvidado algunos acontecimientos. O sea que por eso es importantísimo que se haga el diagnóstico de esta enfermedad, pues una vez hecho el diagnóstico, no hay un tratamiento específico, hay que hablarlo claro. Sin embargo, hay medicamentos, diferentes tipos de medicamentos que pueden ayudar a enlentecer esa progresión.
Hay programas de rehabilitación también donde el paciente pues puede ser manejado con un médico especialista y pueden pues hacer algunas actividades manuales para mantener esa mente ocupada y así evitar también la progresión de esta enfermedad. Esta enfermedad podemos diagnosticarla tempranamente con una serie de análisis que podría hacerse con el líquido cefalorraquídeo. También pueden hacerse estudios, por ejemplo, con una resonancia magnética nuclear de cráneo. Pues vamos a ver dentro de algunos datos importantes, pero uno de los principales es que el cerebro se va encogiendo. Hay lo que se llama atrofia cerebral, atrofia córtico subcortical. Es decir, tenemos una caja donde está alojado el cerebro y normalmente cuando usted le hace un estudio de imágenes, usted va a ver ese cerebro mucho más pequeño. Entonces, hay otros estudios más sofisticados, pero es importante que ese paciente acuda a su médico neurólogo, que ese médico le haga los estudios pertinentes y de ahí le va a dar su tratamiento que podría enlentecer la progresión de esta enfermedad. Algo muy importante y es que si usted tiene algún pariente que padece de la enfermedad, es importante que tenga constantemente un brazalete, donde en ese brazalete tenga la identificación, el nombre del paciente, la dirección del paciente y uno o más teléfonos del familiar o familiares más cercanos. Ustedes van a ver con cierta frecuencia cómo en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto en las noticias que se ha desaparecido el señor o la señora fulana de tal. Ese paciente, generalmente que tiene trastorno de la memoria, que puede ser el Alzheimer, muchas veces aparece muerto. ¿Por qué? Porque se pueden extraviar, pueden ser embestidos por un automóvil o extraviarse y no aparecer, se pierden. Entonces ese paciente que fue reportado como desaparecido, posteriormente fue encontrado fallecido. O sea que es importantísimo nosotros tomar en cuenta esto y por eso precisamente es que cada 21 del mes de septiembre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tratan de hacer un llamado para que tomemos en cuenta la gravedad de esta enfermedad, para que tomemos en cuenta que haciéndose el diagnóstico temprano de esta enfermedad, podemos tener una intervención temprana y podríamos retrasar la progresión de esta enfermedad. Entonces, es importante brindar cuidado, brindar cariño a nuestros parientes que tengan esa enfermedad. Es importante usted tratar de entender a ese pariente que tenga la enfermedad de Alzheimer. Saber que hoy su pariente la tiene y pensar en que mañana podría ser usted. O sea que tenemos que darle un tratamiento, una acogida especial a ese pariente que tenemos con Alzheimer. Tratar de no burlarnos nunca de ellos, de no reírnos por que se le haya olvidado algo, porque ese paciente que de hecho entiende que no está actuando bien, usted no puede reírse en la cara de ese paciente, porque llega un momento de lucidez y que él va a entender que posiblemente dijo alguna tontería o que no estaba en sus cabales. O sea, por eso es importantísimo que usted como pariente esté enterado de que su padre, su madre, una tía, un tío, un amigo, un primo, tiene esta enfermedad y tratar siempre nosotros de ser colaboradores siempre de esos parientes. No dejarlo como un barco a la deriva, porque si lo abandonamos, pues es un paciente que va a tener, lamentablemente, una muerte rápida. Entonces, por eso es que esas organizaciones, la OPS y la OMS, están haciendo un llamado a que
identifiquemos con tiempo al paciente con demencia senil. Vamos a actuar ahora, no dejarlo para dentro de un año, para dentro de 2 años, porque posiblemente en ese periodo de tiempo ya nuestro pariente, nuestro paciente, pues haya tenido un deterioro bastante importante y tengamos que asistirlo ya en cada momento, porque es un paciente que lamentablemente, en la medida en que la enfermedad avanza, ya es un paciente que no va a poder valerse por sí mismo. Doctor, quería hacer una pregunta. Usted ha hecho un resumen importante, una descripción bastante amplia de cuándo una persona se puede detectar que tiene principio de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas, cómo se manifiesta esto, y recomienda las cosas. En los últimos tiempos, no sé si es una percepción mía, pero usted me la va a aclarar. Yo noto que hay personas más jóvenes que comienzan a tener los síntomas del Alzheimer. Inclusive, ya hay personas de 60 años y menos que se le nota que tiene Alzheimer ya. Y una persona que usted está hablando y dice, y le recuerda el pasado lejano, le recuerda cuando era pequeño, cuando trabajaba en tal sitio, pero entonces el presente y el pasado reciente, como usted acaba de describir, no lo siente. Pero que antes eso era para personas de más de 60 años, 70 años, ahora está en personas más jóvenes. ¿Usted tiene alguna explicación de eso, si es que es real mi percepción? Pero todavía se está investigando mucho sobre esto. Por ejemplo, estuve revisando las investigaciones de la Clínica Mayo de la enfermedad de Alzheimer, del Parkinson, del lupus. Son las enfermedades que actualmente se está investigando más, porque son enfermedades de causa desconocida y todavía es muy poco lo que se sabe. O sea, pero sí, hay datos que nosotros como personas sociales notamos. Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta de algunas personas, sobre todo que no han llegado a los 60 años, y que yo les he recomendado que vayan al neurólogo, porque de repente se les olvidan eventos recientes. Y esa es una de las principales características de esa persona. A veces se van a expresar una idea y se quedan repitiendo, repitiendo, repitiendo una palabra. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado el planteamiento que iban a hacer. Entonces, esos son datos importantes para que esa persona, usted que notó eso y que posiblemente ha notado algunas otras alteraciones de la memoria de esa persona, le sugiera o lo acompaña al médico, porque generalmente así es que comienza. Usted se recuerda de lo que somos del campo, de un gallo de pelea cuando usted tenía 12, 14 años, pero entonces eventos que ocurrieron hace horas o días los ha olvidado. Entonces esos son datos bastante importantes que nos tienen que llamar la atención de que estamos ante la presencia posiblemente de una demencia senil o demencia de Alzheimer, porque no es senil como usted acaba de decir, porque pacientes relativamente jóvenes van a tener ya esa enfermedad. Hay otros factores que no menciono ahorita, muy importantes, que son las enfermedades cerebrovasculares. Esos pacientes que han tenido trombosis cerebral, hemorragia cerebral, son pacientes que tienen más propensión a tener una demencia senil, porque ya de hecho, en este paciente que ha tenido una lesión vascular, pues ya tiene más factores de riesgo. O sea que es importante nosotros tomar en cuenta todos esos factores, por ejemplo, el hecho de tener resistencia a la insulina. Son pacientes diabéticos, son pacientes que periódicamente tienen que tener ese chequeo neurológico, porque es como decimos, es una enfermedad que, si bien es cierto que no tiene cura, pero existen medicamentos
bien conocidos y que aquí hay en República Dominicana, que pueden retrasar la progresión de esta enfermedad. Por ende, es bastante importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano para el mejor pronóstico de ese paciente. Sabemos que es una enfermedad progresiva, oígase bien, el paciente el año que viene no va a estar igual que como está ahora, pero si nosotros no le administramos el tratamiento debido a ese paciente, pues el año que viene, posiblemente ese pariente que usted tiene, que tiene demencia senil, que tiene Alzheimer, posiblemente usted no lo tenga. Entonces usted dirá, bueno, si hubiéramos sabido que hay medicamentos, pero yo le digo, si usted sospecha que un pariente suyo tiene Alzheimer, este es el momento de que lo lleve. Y precisamente por eso fue que en nuestra introducción hablamos de que el mes de noviembre la OMS lo bautizó como el mes del Alzheimer y el 21 es el Día Internacional del Alzheimer, precisamente por eso. Oigan bien, la tercera causa de muerte en las Américas, la séptima causa de muerte a nivel mundial. Y se dice que para la década de los 50 posiblemente sea la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea, cada día más personas están desarrollando esta enfermedad. Y por eso lo que usted dice, Andrés Mato, si cada día más personas, pues lógicamente, cada día personas más jóvenes van a tener o vamos a tener la enfermedad. Y recuerden ustedes, también la población está envejeciendo. O sea que cada día vamos a tener a más pacientes con esta enfermedad por el hecho de la longevidad. Anteriormente las personas fallecían más temprano. Pues entonces, como ahora fallecen, dura más tiempo, vamos a tener más enfermedades degenerativas en esas personas que tienen 70, 80 y 90 años. Doctor, otra breve pregunta, ya la última. Yo noto, usted dijo aquí ahorita que esa persona necesita una demostración afectiva permanente de gente cercana, que es importante. Claro, Eh, el Estado no tiene como una política. Yo veo que en Estados Unidos sí hay como una escuela, hay escuelas para formar, para certificar a trabajadoras con personas con Alzheimer, con personas de la tercera edad allá. Eh, ¿Qué recomienda usted que se haga aquí? Porque aquí como que no hay mucha gente que pueda trabajar con personas con Alzheimer, porque la familia no tiene conocimiento, no tiene dominio de cómo tratar a esas personas con Alzheimer. muy interesante esa pregunta. Cuando nosotros tengamos una seguridad social fuerte, que usted a su pariente con Alzheimer, a su pariente con Parkinson, pues haya una trabajadora que esté en el día, otra que esté en la noche, otra que esté los fines de semana, como ocurre con nuestros pacientes con Parkinson, por ejemplo, que prácticamente tiene que ser un familiar que esté al cuidado de esa persona. Pues lamentablemente, pues en nuestro país carecemos de eso. Tengo entendido que no hay. Y por eso eh, el familiar es que tiene que asumir ese costo, ese cargo de los parientes que tienen. Y usted ve que prácticamente, o sea, son pacientes que no tienen salida, tienen que estar enclaustrados prácticamente y eso es lo peor, porque es un paciente que necesita del aire libre, necesita de un paseo, necesita que lo saquen a los parques. Eso es importantísimo porque eso ayuda bastante a este tipo de pacientes. Como dijimos, las actividades sociales en cada caso es bastante importante. No dejarlos todo el tiempo encerrado, porque eso sí que de verdad va a deteriorar bastante al paciente y va a conllevar a una de las complicaciones más importantes que tiene el paciente de Alzheimer, que es la depresión. Ese paciente en su entorno, en su enclaustramiento,
va a padecer de estados de depresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada día le vamos entonces a dar medicamentos para depresión. Vamos a tener a un paciente que, por efecto de esos medicamentos, va a estar la mayor parte del tiempo dormido, o vamos a tener a un sonámbulo, literalmente. Pero eso es bastante importante, que la familia, la sociedad, o sea, la integración de la familia, de los amigos, es sumamente importante en este tipo de pacientes y prácticamente en todo tipo de pacientes. Porque el paciente, cuando se siente solo, se deprime, y ya usted se imagina, hay algunos que han confesado, no con Alzheimer, sino con otras enfermedades, que preferirían no estar en el mundo, lamentablemente. Bueno, doctor, gracias. Hemos tratado un tema muy profundo y muy humano, pero que hay que prestarle la atención debida. Muchas gracias por traerlo, por la forma con lo que usted lo ha disertado, y esperamos que tengamos temas como este, como siempre, con usted. Gracias, doctor, que tenga un inicio de semana feliz. Bien, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bye, bye. Bien, vamos a una pausa entonces ahora, Manuel, y venimos con otro tema ya.